Dios te bendiga, te habla el pastor, tu amigo, Pastor Edgar Garcés, de Iglesia Sígueme. Esperamos que en esta hora este mensaje que vas a escuchar sea de edificación para tu vida. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través del 936-207-5286 o también puedes escribirnos a través de email a iglesiasigueme@gmail.com. Esperamos que te goces con este mensaje. Dios te bendiga. Libro de Josué en el Viejo Testamento, Josué capítulo 9, y vamos a leer los versículos 14 y 15, aunque durante el mensaje vamos a tocar todos los versículos del 1 al 18. Pero en esta ocasión vamos a considerar Josué capítulo 9, versículos 14 y 15. Vive Dios. Aleluya. Lo tenemos, hermano. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que se va con Cristo dice: amén. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los Gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida. Y los jefes israelitas ratificaron el tratado. Vamos a orar, vamos a predicar bajo el tema el segundo error de Josué. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia, te damos gracias por tu palabra. En esta hora has puesto esta palabra en mi corazón y en mi mente, Señor. Yo te pido que me ayudes a transmitir el mensaje de tu palabra a cada uno de nosotros, y no a nosotros que estamos aquí en tu iglesia, sino también a cada vida que escuchará, Señor, esta predicación por internet, que les llegará un disco, Señor, sobre este mensaje. Padre, ayúdanos, Señor, y toca cada corazón, cada vida, Dios mío. Padre, que este mensaje sea de edificación para nuestras vidas, Dios mío. Te doy toda la gloria y toda la honra desde ya, porque sé que tú lo haces, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Amén. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Vive Dios. El segundo error de Josué. ¿Cuál fue el primer error de Josué? Cuando leemos la Biblia y empezamos a leer el libro de Josué, nos damos cuenta que Josué comienza a conquistar la tierra que ya Dios había prometido. Ahora, pero tenemos que entender de antemano que Josué es el sucesor de Moisés. Pero Josué no era Moisés y Moisés no era Josué. Y Dios escogió a Moisés y le dijo: saca a mi pueblo de Egipto. Y le dijo que lo entrara a la tierra prometida. Pero en la vida y en el trayecto ocurrieron situaciones donde Moisés le falló a Dios, y Moisés pues se le prohibió, ¿verdad? Perdió la bendición de entrar al pueblo a la tierra prometida. Es entonces que Dios escoge a Josué para que entren a la tierra prometida y conquisten lo que Dios había prometido. Ahora, Moisés era un hombre de oración. Solamente cometió aquel error y pues sufrió unas consecuencias. Moisés era un hombre de oración, Josué era un hombre de guerra. Ambos hombres eran hombres de Dios. Amén. Pero Dios vio algo en Moisés y Dios vio algo en Josué, y a los dos los llamó. Ahora, Josué era un hombre de guerra, un hombre de batalla. Vive Dios. Moisés era un hombre manso, un hombre de oración. Vive Dios. Josué comete errores que jamás Moisés iba a cometer. Vive Dios, amén. El primer error de Josué es parecido al segundo error, porque Josué no consulta a Dios. El segundo error es que Josué no consultó a Dios, y el primero es parecido, pero habían otras cosas en el primer error, porque el pueblo había escondido el anatema, habían escondido algo que se habían llevado de la ciudad que habían conquistado, y eso les causaba problemas porque Dios había dicho que quemaran todo, que destruyeran todo, y pues cuando van a conquistar otro pedazo de tierra, iban a conquistarla ahí, Josué manda, sin consultar a Dios, manda espías para que verifiquen. Los espías miran y manda un grupo, porque ellos decían: ¿para qué vamos a enviar a todo el pueblo, a todos los guerreros, si aquello lo conquistamos rápido? Y la cuestión
fue que no consultaron a Dios y bajando la colina tuvieron que huir y allí murieron unos pocos, vive Dios, por no consultar a Dios. Pero había problemas en aquel momento por lo del anatema. Pero este segundo error enfoca más lo que es consultar a Dios. Amén. Y a veces, hermano, consultamos el periódico, consultamos las noticias, consultamos al vecino y le preguntamos y le pedimos consejos, menos a Dios. A veces Dios está el último en la lista para consultarle, vive Dios. O a veces cuando ya no hay más solución, cuando ya no hay más alternativa, entonces me recurro a Dios. Cuando ya yo no puedo más, cuando ya yo veo que ya el problema es demasiado grande, voy a recurrir a ese compañero de trabajo que es cristiano. Ese puede orar por mí y por mi situación. ¿A cuántos le han pasado eso en su trabajo, verdad? Que nos identifican como cristianos y ahí pues ahí tienen una alternativa de las personas para buscar un poco de refugio. El segundo error de Josué, yo quiero entrar en detalle de lo que pasó en esta ocasión con el pueblo de Israel. Pero antes de entrar a los versículos, hermano, no importa cuán inteligente usted piense que es o cuánto estudios usted tenga, no importa cuántas maestrías o cuánto grado de teología tenga, no importa cuántas casas usted tenga, no importa cuántos vehículos ni cuánto dinero usted tenga en el banco, el error de un cristiano, los errores más grandes de un cristiano los comete por no consultar a Dios. El éxito de un cristiano radica en consultar a Dios. Vive Dios. Amén. Y no importa cuán inteligente usted piense que usted, siempre debe consultar a Dios. Porque es que Dios tiene el control de todo. Es que ya Dios sabe la palabra que nosotros vamos a pronunciar por nuestros labios antes que nosotros la pronunciemos. Mire cómo es Dios. Amén. En una ocasión, 4 hombres, dos de ellos eran muy jóvenes. Había un pastor y un piloto de avión. Juntos viajaron en un vuelo y estaba el piloto, estaba el pastor, el amigo joven del pastor, que era otro joven más, y el cuarto hombre era el joven más inteligente del mundo. Había ganado el premio al joven más inteligente del mundo. Y estaban estos 4 hombres en una pequeña avioneta, aproximadamente algunos 10.000, 15.000 pies de altura, bien alto, volando porque se dirigían, aunque la historia no dice a dónde, se dirigían a un lugar. Iban juntos volando, pero en un momento dado el avión comenzó a fallar y el piloto se dio cuenta que había cometido un error. Y había cometido el error que no había calculado bien el combustible que iban a utilizar para llegar al destino. Y esto provoca que el avión comience a fallar, y cuando él se da cuenta, está en empty, en la E de empújame. Estaban en empty y entonces el avión empezó a descender. Ahora, cuando el piloto se da cuenta, va a la parte de atrás y le dice a los 3 hombres que hay allí, el pastor, el joven amigo del pastor y el joven más inteligente del mundo, les dice: le tengo una mala noticia y una peor. Le dice el piloto: la mala noticia es que el avión se quedó sin gasolina y estamos descendiendo, nos vamos a estrellar. Y la otra noticia peor es que solamente tengo 3 paracaídas. Y entonces pues ahí mismo, antes de terminar, el piloto le dice: y uno de esos 3 paracaídas es el mío, porque yo tengo 3 hijos y una esposa que mantener, que me están esperando en casa. Así que tomó un paracaídas y se lanzó fuera de la avioneta. Quedan 2 paracaídas y quedaban 3 personas. Quedaba el pastor, el amigo joven del pastor, y quedaba el joven más inteligente del mundo. El joven más inteligente del mundo, inmediatamente que vio que el piloto se fue con su paracaídas, dijo: el otro paracaídas es el mío, porque yo soy el joven más inteligente del mundo, ya yo gané el premio y yo seguramente tengo la cura del SIDA. Yo seguramente tengo la inteligencia para resolver los conflictos que hay en el planeta. Y definitivamente que uno de esos paracaídas es el mío. Y agarró el paracaídas y se lanzó. Entonces quedaba el pastor y el amigo del joven del pastor. Y el pastor le dice a su amigo joven, el otro joven que había, le dice:
Si tú deseas, puedes tomar el paracaídas que queda. Yo estoy en paz con Dios. Y ya yo, si me tengo que morir en este momento, me voy con el Señor. Yo estoy tranquilo. Y si quieres, lánzate, toma el paracaídas, que yo estoy bien. Y el joven le dijo: pastor, no se preocupe, porque el joven más inteligente del mundo agarró mi mochila y se lanzó con ella. Vive Dios. Amén. Porque, hermano, no importa cuán inteligente usted piense que usted, siempre debe consultar. Y aquel joven cometió el error de que no consultó cuáles eran los paracaídas y cuáles eran las mochilas. Vive Dios. Y así nos pasa, hermano. Nos reímos, nos gozamos, pero Dios a veces está en un lugar mirándonos y yo me imagino que Dios piensa así: es que si me pidieran, si me consultaran, si me dijeran, vive Dios, yo les ayudaría y yo derramaría de mis bendiciones, pero la gente se tranca, vive Dios, en que conocen algo y por ahí se van y ellos son, vive Dios, y entonces pues ahí es que cometemos los errores. Como les dije ahorita, el éxito de un cristiano radica en consultar todo con Dios. Ahora, no me malinterprete, yo no estoy diciéndole que todo lo tenemos que consultar con Dios, porque ahora cuando se acabe el servicio posiblemente usted se va a comer algo y no tiene que decir: Señor, ¿a qué fast food voy a ir hoy? Oh Señor, yo te presento en el nombre de Jesús el fast food que voy a ir, revélamelo, Dios. O sea, no es eso, hermano, es que hay decisiones difíciles o decisiones en la vida que nosotros vamos a tomar, que debemos poner a Dios primero. Vive Dios. Y por ejemplo, ya yo voy, mi hermano, voy pronto, ya en un mes cumplo un año en este país, en los Estados Unidos, y de una de las cosas que me he dado cuenta, que la gente vive en este país sin consultar a Dios. La gente vive en este país como si Dios no existiera, vive Dios. Y la gente hace las cosas como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera mirando lo que la gente hace. Gente cristiana que vive como si Dios no existiera, que vive en su vida a su manera, que vive en su vida no conforme a las escrituras, vive Dios, y después se preguntan: ¿por qué me va mal? Vive Dios, ¿por qué las cosas no me salen como dice la Biblia? Porque es que no seguimos la Biblia, vive Dios. Hermano, ayer le comentaba al hermano Luis que vive Dios, que es como aquella muchacha o aquel novio que da sortija y todo, y después le pregunta a Dios si esa es la pareja, vive Dios, y después consulta a Dios ya después que se comprometió, vive Dios. Es como aquel también que va a comprar una casa y ya dio el down payment y le pregunta a Dios: Señor, esta es la casa que tú quieres, ¿verdad? Vive Dios, amén. Y a lo mejor Dios no quiere que estemos en esa casa, o no quiere esa casa para nosotros, hermano. Y hay gente que compra el pasaje de avión y después le pregunta a Dios, vive Dios: Señor, este viaje es tuyo, Señor, confírmame, vive Dios. Y no consultan a Dios. Y no es que hoy vengo con el majón, hermano, es que es la verdad, vive Dios. Hay que consultar a Dios. Vamos a entrar en los versículos, vive Dios. Escuche cómo dice Josué 9:1. Dice: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en todas las costas del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos se concentraron para pelear contra Josué en Israel. Vamos a explicar esto, vive Dios. Josué ya había tomado, como decimos en Puerto Rico, la batuta. Él era ahora el que Dios había puesto para conquistar la tierra. Moisés había muerto. Ya Josué había conquistado. Cuando leemos estos versículos, Josué había conquistado Jericó. Josué había conquistado Ai. Había conquistado Baza y había conquistado Jebún, vive Dios. Toda esa parte la había conquistado, había cruzado el Jordán. Vive Dios. ¿Qué pasó, hermano? Que Dios estaba con Josué. Y que Dios estaba con su pueblo y Dios había prometido entregarle la tierra y ellos estaban conquistando como Dios había dicho. Vive Dios. ¿Y qué pasaba? Que ellos estaban haciendo lo que Dios había dicho: destruyan a todos los que moran y destruyan todo lo que tienen ahí, a los animales, destruyanlo, porque esa es la tierra que yo le estoy dando. Y Dios había dicho que lo destruyera porque, hermano, Dios sabía que si dejaban a personas vivas, el pueblo se iba a contaminar con dioses paganos. Vive Dios. Y entonces, ¿qué había pasado?
que la gente estaba escuchando, estaban viendo lo que estaba pasando. Sabían que el Dios de los israelitas los había sacado de Egipto. Sabían que llevaban 40 años dando vueltas en el desierto y ahora estaban conquistando la tierra. Ahora estaban apoderándose de todo. ¿Y qué hacen estos reyes? ¿Qué hacen estas naciones? Estos pueblos en Canaán. ¿Qué hacen? Se reúnen y deciden: la única alternativa, la única forma que tenemos para parar a este pueblo de Israel es uniendo fuerza para destruirlos a ellos. Y eso es lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 9. Que todos estos grupos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos, los jebuseos, todos los feos, vive Dios, se reunieron. Pero los heteos, vive Dios, gloria a Dios, los heteos, hermano, tenían otro pensamiento. Porque los heteos vivían en Gabaón. Y Gabaón era lo que se refiere a la historia, los gabaonitas. Esos eran los hebeos. Amén. Los hebeos tenían otro pensamiento. ¿Por qué, hermano? Porque ellos conocían algo más, vive Dios. Ellos conocían un poquito más quizás del pueblo de Israel. Y a ellos se les ocurre otra idea mejor que pelear con el pueblo de Israel. Del Dios vivo, vive Dios. Vamos a ver qué dice los próximos versículos. Dice, ¿cómo dice el 3 y el 5? Escuche bien, dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de su astucia, pues fueron y se embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Amén. O sea que esto es Hollywood, hermano. Los gabaonitas eran como actores, vive Dios. Ellos decidieron, fueron un poco más inteligentes, dijeron, con ellos no podemos pelear. Mira lo que le hicieron a Ai, mira lo que le hicieron a Jericó, mira cómo ese muro se cayó. Ese muro es imposible que se cayera. Y esta gente derribó ese muro sin darle un marronazo, vive Dios. Amén. Y ellos sabían que era imposible enfrentar a este grupo de personas, a estos miles y miles de este ejército, por su Dios. O sea que ellos usan otra alternativa. Y cuando vamos a la Biblia, hermano, disculpe que este versículo no se los traiga en el PowerPoint, pero escuche como dice Deuteronomio 6:7. Porque lo que ocurre aquí, hermano, es que este grupo de personas quieren fingir que vienen de otro país muy lejano para que el pueblo tenga misericordia de él, porque ellos sabían que el pueblo de Dios a los extranjeros pues le daban comida, los ayudaban y les daban alimento. Pero había un problema, hermano, había un problema grande, porque esta gente no era de lugares lejanos, eran de ahí mismo. Ellos estaban a 3 días de donde estaba el pueblo de Dios. Y ahora quieren disfrazarse, quieren actuar como si fuera Hollywood para engañar al pueblo de Dios. Y Dios le había dicho algo, tengan esto bien claro, lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 2, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Getheo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Porque era Dios tan fuerte, por lo que le dije ahorita, hermano, porque estas naciones iban a corromper al pueblo de Dios. Y entonces aquí viene la trampa, vive Dios. ¿Qué utilizan los gabaonitas? Eso se llama, hermano, un ardid. Así mismo se llama, un ardid. ¿Qué es un ardid? Un ardid es una acción hábil con que se pretende engañar a alguien o conseguir algo. La astucia de los gabaonitas, de los hebeos,
Era el fingimiento, el engaño, la mentira, aparentar piedad. Vive Dios. Toda esta estrategia fue la que se le ocurrió a este pueblo. Vive Dios. Y este pueblo llega donde Josué. Hermano, llega donde Josué, llegan donde el pueblo de Dios y son recibidos por ellos. Y son como entrevistados, hermano. Mire cómo dice el versículo 6, vive Dios. Dice, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierras muy lejanas. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Hermano, ese versículo 7 es primordial en esta escritura. ¿Por qué? Porque, hermano, yo no sé cuántos gabaonitas se han levantado en su vida. Yo no sé cuántos gabaonitas hay en su familia. Y cuando digo así me refiero a cuánta gente se disfraza para sacar provecho de usted, hermano que me está escuchando, amigo que nos está escuchando por internet, que está recibiendo este mensaje. ¿Cuántos gabaonitas te has encontrado, vive Dios? Y cuántas veces dentro de nosotros Dios ha puesto algo, hermano, que se llama el Espíritu Santo, el cual como que nos dice, mira, no hagas eso, mira, ten cuidado con esa persona, mira, ten cuidado. Y es la voz del Espíritu Santo. Y el versículo 7 es clave, hermano, porque el versículo 7 dice que y los hijos de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Porque había algo dentro de ellos que les estaba diciendo que algo estaba mal, que había algo raro en esta situación. Vive Dios. Y el error de un cristiano también, hermano, está en ignorar esa voz que tenemos por dentro que nos dice, mira, eso no lo compre, mira, eso no lo haga. Vive Dios, porque es el Señor hablando. Vive Dios, y ese es el momento preciso donde Dios quiere que nosotros, antes de aceptar, antes de hacer cualquier movimiento, nos vayamos de rodillas y consultemos a Dios. Ese es el momento donde muchos cristianos dicen, no, esta oferta está buena, aquí es que yo puedo bregar, ¿entiendes? O déjame ayudar a porque de este le puedo sacar después. Vive Dios, y no saben o no entienden que es un engaño. Vive Dios, es un gabaonita que se ha levantado en nuestra vida para sacar un provecho de nosotros. Vive Dios, y Dios está ahí diciéndonos en ese momento, ten cuidado, ahí no te metas. Vive Dios. Y el versículo 7, hermano, es clave por esto. Y después dice el 8, escuche como dice, ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán. Vive Dios. A Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basa, que estaba en Astrot, por lo cual nuestros ancianos, escuchen, mire cómo le dicen, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decirle, nosotros somos vuestros siervos, hacer ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestra casa para el camino y el día que salimos para venir acá a vosotros, y he aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos, también están nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Hermano, esto es Hollywood. Esto fue un show que le formaron. Fueron muy inteligentes. Había algo que los gabaonitas sabían lo que decía Deuteronomio 7, 1 y 2, que el pueblo de Israel se le prohibía hacer alianza con los de Canaán, pero ellos sabían que el pueblo de Israel no se les prohibía hacer alianza con los que estaban fuera de Canaán. Vive Dios, porque habían otras ciudades grandísimas, hermanos, fuera de lo que era Canaán.
Vive Dios. Y entonces ellos usan la astucia de pedirle, de decirle: nosotros venimos de muy lejos y hemos oído del nombre de Dios, de lo que ha hecho su Dios, y nosotros queremos hacer alianza con ustedes. Amados, los gabaonitas fueron muy astutos, muy inteligentes, porque ellos decían: con este pueblo, con ellos no podemos pelear. Y utilizan esta estrategia, vive Dios. Y aquí comienza la duda que había en los hijos de Dios, en el pueblo de Israel. Se fue, hermano, porque esta gente tenía lo que llamamos en Puerto Rico labia. No sé cómo lo dicen acá, ¿verdad? Como que el poder de convencimiento para envolver a una persona y eliminar la duda que hay. Vive Dios. Y que así ellos pudieran darle la alianza. Es como aquellas personas, aquellos vendedores que le venden un Limber o un helado, un ice cream a un esquimal, ¿verdad? Vive Dios. Y esta gente los envolvieron, hermano, los envolvieron. ¿Cuántas veces? Piensen, hermano, analicen su vida. ¿Cuántos errores ustedes no han cometido o yo no he cometido por esto mismo? Porque viene una persona y te envuelve de tal manera, un gabaonita, y ahí no consultamos a Dios y sabemos, y dentro de nosotros sabemos que hay algo raro, que como que hay algo que anda mal, y como que aquí no está Dios, vive Dios, pero hermano, nos envuelven y nos ponen tan bonito que uno dice: está bien, muchachos, eso está buenísimo. Hermano, consultemos a Dios. Todo lo que nosotros hagamos, hermano, toda decisión que nosotros veamos que como que no está a nuestro alcance, consultemos a Dios. Mire lo que sucede, hermano, ahí entre el versículo 14 y 15 que hacen alianza. Entonces juran en el nombre de Jehová. Vive Dios. Hacer como hicieron una promesa, hicieron con ellos alianza, y esta gente se regresó lo más tranquilo, dice la Biblia, hasta 3 días después que el pueblo de Dios se dio cuenta que ellos eran de ahí, de bien cerca. Y entonces dice la Biblia que ellos fueron hacia allá, y cuando se dieron al encuentro ya era tarde, hermano, porque cuando un hijo de Dios hacía una alianza con alguien en el nombre de Jehová y hacía una promesa, eso era irrompible. Si ellos rompían eso, el juicio iba a caer sobre ellos y no sobre los que hicieron la promesa. Vive Dios. Y Josué lo sabía, vive Dios. ¿Y sabe qué hizo Josué? Ya no había más remedio. Ya habían hecho alianza con ellos. Ahora los utilizarían para trabajar en las cosas del templo, en la madera que se utilizaba para quemar el holocausto y el agua que se usaba para limpiar y todo en el templo. Ellos iban a ser sus siervos, vive Dios. Porque ya no había más remedio, hermano. Pero usted cree que Dios estaba contento con esto. ¿Por qué? Porque es que no consultaron. El error de Josué, hermano, jamás Moisés iba a cometer este error, porque Moisés era un hombre de oración. Josué era un hombre de guerra, y Josué no se daba cuenta de estos detalles. Poco a poco Josué fue aprendiendo, pero leí un comentario que decía que estos eventos debilitaban la fuerza de Josué con el pueblo, y muchos pensaban que Josué no era capaz de dirigir al pueblo. Vive Dios, amén. Pero esto es cosas, ¿verdad?, más profundas, vive Dios, porque es que son errores, hermano, y no es que nosotros no cometamos errores, es que hay muchas cosas que podemos evitar cuando consultamos a Dios. Hay muchas cosas que Dios las permite en nuestra vida, a ver qué nosotros vamos a hacer, y Dios tiene junto con la prueba la salida. Vive Dios, pero está en nosotros, hermanos, en consultar a Dios. Vive Dios, porque Dios quiere que nuestra relación sea cada vez mayor con Él. Hermano, que nosotros crezcamos, vive Dios, y que no nos olvidemos de que Dios tiene el control, de que en esa situación, en ese problema, Dios siempre está en control. Consultemos a Dios antes de tomar decisiones difíciles, hermano. Cuando llega una situación que la decisión es difícil, realmente no es momento de decidir, es momento de consultar, de irnos de rodillas, de clamar a Dios, vive Dios, de buscar más el rostro de Dios, y Dios va a contestar. Pero usted dirá: pero pastor, ¿usted sabe cuánto tiempo yo llevo orando y como que Dios está en silencio? Hermano, no se mueva a menos que Dios le conteste, porque es que Dios contesta de diferentes formas. Pero si no leemos la Biblia,
Hermano, si no leemos la palabra, vive Dios, porque Dios habla a través de su palabra, vive Dios, y Dios nos contesta, pero hay dos cosas que ocurren. Muchas veces ya Dios nos dijo que no, y nosotros no queremos entender que eso no nos conviene, que Dios no lo aprueba, que Dios no lo quiere para nuestra vida, y nosotros estamos aferrados de que eso es, vive Dios, de que esa muchacha fue la que Dios puso ahí para mí, y esa es la que yo quiero, porque pastor, es que esa es la que tiene culpa, vive Dios. Amén. Y Dios te dice que no, lo consultaste con Dios, Dios te dijo que no, pero estás aferrado ya en lo que has decidido en tu vida. Yo quiero comprarme ese carro, pastor, porque es que ese es el que yo quiero, pastor, ese mismo, pero ese Dios no es el que quiere, porque ese corre mucho y tú sabes que tú eres suelto con la gasolina y vas a tener problemas, vive Dios. Pero ya uno se aferre, uno consulta a Dios, pero uno quiere que Dios conteste lo que ya uno quiere que Dios le conteste, ¿me entiende, hermano? Ya uno quiere que Dios le diga exactamente lo que uno quiere hacer, vive Dios, y no necesariamente es lo que Dios quiere, vive Dios, hermano. Y hay gente que ha cometido errores grandísimos. Yo sé de un hombre, hermano, y Wilma se va a acordar, porque yo sé de un hombre que tenía hermano, como cualquier matrimonio, situaciones que pasan como en cualquier matrimonio normal, problemas, situaciones que llegan, vive Dios. Y este hombre estaba cansado y comenzó a orar y le dijo: Dios, háblame, yo no puedo seguir así, dime qué tengo que hacer si tú quieres que yo deje y abandone mi familia. Háblame, Dios. Y aquel hombre, en el servicio de adoración de su iglesia, se sentó, vive Dios, a recibir la palabra. Y aquel día el pastor predicó de deja tu casa y tu parentela y sígueme, vive Dios. Y predicó de Abraham. Y este hombre dijo: aquí está Dios, espérate. Y dejó a su familia abandonada, hermano. Pero no es así, hermano, que Dios habla, porque Dios no se puede contradecir. Es como aquel hermano que dijo: espérate, Señor, yo necesito que tú me contestes esta petición. Voy a abrir la Biblia, y donde la Biblia se habla, ahí tú me vas a hablar. Vive Dios. No es que eso sea malo, hermano, es que esas son cosas que yo pues no las practico, porque hay que leer Biblia, no es que donde yo la abra, ahí, Señor, espérate, ahí mismo donde se abra, ahí tú háblame, vive Dios. Y entonces la abrió y dijo, Judas se ahorcó. Ay, no, eso no puede ser, Dios, eso no, déjame de nuevo, Dios. Y ahí la voy a abrir, Dios, ahí, haz tú lo mismo. Hermano, no, porque es que esa no es la forma de Dios trabajar, hermano. Ore y busque de Dios, vive Dios. El salmista decía: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y escuchó mi clamor, vive Dios. Aquí está el don de esperar, porque cuando Dios está en silencio no es momento de yo moverme, no es momento de yo actuar, es momento de seguir orando y buscando de Dios, porque en algún momento Dios me va a contestar, en algún momento Dios me va a decir: te abrí la puerta. En algún momento Dios me va a decir: no, por ahí no te metas. Yo tengo que aceptar que aunque yo vea eso, que eso es tremendo para mí, para mi familia, Dios no lo quiere. Y por algo, hermano, porque Dios tiene el control de todo, y por algo Dios ya sabe y no lo quiere para ti, vive Dios. Quiero contarles, para ir terminando, porque hoy no quiero ser muy extenso, vive Dios, quiero compartir con ustedes una de mis ilustraciones favoritas. Posiblemente me escuchará mencionándola varias veces en el año cuando me escuche predicando, vive Dios. Y es una fábula, pero es una fábula, hermano, que encierra un mensaje poderoso. Y esta fábula existía en una ocasión en una granja muy grande, allá en Puerto Rico, no acá. Vive Dios. Existía una granja y existía un ratoncito, vive Dios. Y aquel ratoncito se levantó un día en la casa de los granjeros y descubrió que el granjero había comprado ratonera. Y dijo: wow, esto es un problema serio. Estaba muy asustado y muy angustiado el ratoncito. Muy angustiado. Y el ratoncito fue inmediatamente donde la gallina. Y le dijo a la gallina: gallina, tenemos un problema muy grande. Y es que el dueño de la casa, el granjero, compró ratonera. Y la gallina lo miró y se rió. Y le dijo: ese no es mi problema. Y el ratoncito se puso mucho más triste porque la gallina no le iba a ayudar. Y estaba muy angustiado el ratoncito. Y el ratoncito fue corriendo muy triste y llorando. Y se encontró con un cordero.
que había en la granja y le dijo: Cordero, tenemos un problema muy serio, y es que el dueño de la granja compró ratonera. Y el cordero se rió también de la situación del ratoncito y le dijo: son mucha gente, tú tienes un problema. Y más triste y angustiado se puso el ratoncito porque nadie lo quería ayudar, hermano, y corrió y siguió buscando a alguien que lo ayudara, y se encontró, hermano, con un toro que había en la finca, en la granja, y le dijo al toro: tenemos un problema muy grande, toro, y es que el dueño de la granja ha comprado ratonera. Y el toro se rió también, hermano, del ratoncito, y le dijo: ese no es mi problema. Y el ratoncito, con su cabeza abajo, fue corriendo nuevamente a la cueva donde tenía dentro de la casa. Y se encerró en su cueva muy triste y llorando, y aquel día fue horrible para él. Pensar que el dueño de la finca había comprado ratonera. Y, hermano, llegó la noche, y en el silencio de la noche el ratoncito lloraba porque el dueño había comprado ratonera. Y en aquel silencio de la noche el ratoncito escucha un golpe, hermano, como la activación de una de las ratoneras. Y el ratoncito sale a asomarse por la cueva a ver qué era lo que estaba pasando con la ratonera. Y de momento está todo oscuro y no puede ver nada, pero escucha unos pasos de la granja, arriba de la casa en la granja, que bajan por la escalera rápidamente. Y era la señora, la esposa del granjero, que enciende la luz. Inmediatamente enciende la luz, ve una de las ratoneras que se había activado porque una serpiente venenosa la había activado, y estaba pinchada la serpiente, muy enojada, moviéndose, hermano, de lado a lado la serpiente con la ratonera. Y cuando la señora prende la luz, hermano, la serpiente muerde y le inyecta veneno a la señora dueña de la casa, vive Dios. Y todo esto, hermano, formó un caos, un corre. La pierna de la señora se empezó a hinchar. El dueño de la finca baja cuando escucha todo, mata a la serpiente y arrancan al hospital, hermano, que quedaba muy lejos de distancia de la finca, de la granja. Lleva a su esposa, hermano, la cual está día internada en el hospital. Vive Dios. Y hermano, trataron de ayudar a esta mujer y llegó muy tarde al hospital, pero como quiera trataron de ayudarla, y a la semana la dieron de alta, pero muy grave la señora, hermano, porque llegó muy tarde al hospital y el veneno pues ya había penetrado mucho a su cuerpo, y ya pues llegó el dueño de la finca. La dieron de alta, hermano, pero la dieron de alta porque ya iba a morir, vive Dios, para que se la llevara a su casa, vive Dios, y allá viviera sus últimas horas, vive Dios. Y allá la mujer estaba casi muriendo, hermano, pero todavía había esperanza porque le habían inyectado el remedio, pero estaba en esa, entre la vida y la muerte. Y cuando el dueño de la finca la trae a su esposa, la acomoda en la habitación, ¿sabes qué fue lo primero que hizo para que ella se sintiera mejor? Hizo un caldito de gallina, hermano. Y la gallina que le habían preguntado que ayudara al ratoncito, el ratoncito vio como la gallina murió y fue cocinada para hacerle un caldito a la señora, vive Dios. Un caldo de pollo, vive Dios. Pero la señora no mejoraba y seguía empeorando, y de momento mucha gente empezó a visitar la granja para verla a la señora porque estaba enferma por la picadura de la serpiente. Y cuando el dueño de la finca vio que había tanta gente, había que dar comida, hermano, mató a un cordero que tenía, y con eso comió todo el mundo. Aquel cordero que había dicho: ese no es mi problema. Hermano, pasaron los días y la mujer murió. Y el hombre dueño de la finca no tenía dinero para poder pagar los servicios fúnebres, y tenía un toro muy grande y lo llevó al matadero y lo vendió, hermano, y con ese dinero sacó para enterrar a su esposa. Y el ratoncito, hermano, se quedó sin 3 amigos, sin la gallina, sin el cordero y sin el toro, porque eso no era problema de ellos, vive Dios. Hermanos, y en esta mañana, hermanos que nos están escuchando, no digas hoy: este no es tu problema,
Vive Dios. No diga, eso no es conmigo, eso que predica ese pastor de consultar a Dios, ese no es mi problema, ese no es mi asunto, porque yo siempre oro y yo siempre busco de Dios. Y posiblemente usted está atravesando una situación, una crisis por causa de no consultar a Dios. Analice su vida, hermano. Hoy queremos orar y queremos que usted nos escriba a nuestra página de internet, Vive Dios, iglesiasígueme @gmail.com. No, perdón, iglesiasígueme northhouston @gmail.com. ¿Por qué, hermano? Porque no digas hoy, ese no es mi problema. Porque como les dije, hay crisis que estamos pasando por decisiones que tomamos sin haber consultado a Dios. Y yo quiero orar, pero antes de orar yo quiero terminar leyendo el Salmo 37:5. Y con este salmo termino, vive Dios. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él no se va a quedar de brazos cruzados, pero usted tiene que encomendar a Jehová su camino y confía en Él, y Él va a hacer. Amén. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Vive Dios, vamos a orar. Vive Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces todas las cosas, Dios mío. Padre, he dado tu palabra tal y como me la has dado, como la has puesto en mi corazón. Padre, tú conoces la vida a donde llegará esta palabra. Tú conoces, Señor, la vida de los hermanos que están aquí. Conoces sus situaciones, Dios mío. Y te pedimos, Dios mío, que nos ayude, Padre, a siempre poder consultar contigo todas las cosas. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, que hemos tomado decisiones muchas veces sin consultarte a ti. Y hoy enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones, Dios. Padre, no podemos echarle culpas a nadie ni preguntarte a ti, Dios, ¿por qué? Porque tomamos decisiones a veces sin consultarte, y te pedimos misericordia. Padre, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes, ayuda a cada vida que me está escuchando a través de la internet, que va a recibir un disco, Dios mío. Padre, dale fuerza si cometieron errores. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdalos a que aprendan a consultar todo contigo, de que tú tienes el control de todo, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, allégate a cada vida. Padre, allégate a cada vida que en esta hora decida, Dios mío, entregar su vida por completo a ti, porque sabe que no puede sin ti, sabe que ha decidido cosas sin ti, quiere probarte a ti, Dios mío. Si hubiera alguna vida que en esta hora decida entregar su corazón a ti, Dios mío, tú lo cubres, tú llegas hasta allá, Padre, y tú lo bendices, Dios mío, tú lo recibes, Padre, le das salvación en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias por este mensaje que nos ayuda a aprender cada día más que dependemos de ti, Dios. En el nombre de Jesús te damos gloria y te damos honra a ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermano, Dios les bendiga y recuerde que Dios cambia nuestra historia. Amén.